¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia, siempre por el diario Expreso. No deje, por favor, de darle me gusta y de compartir esa entrevista que vamos a realizar y además de suscribirse al canal de YouTube del diario Expreso para hallar más entrevistas como esta. Mucho ha llamado la atención esta condena de 15 años de cárcel contra la Usumala Heredia. Hoy en Tumala ya se encuentra en Barbadillo y Heredia disfrutando de unas caipiriñas en Brasil después del asilo otorgado por su amigo Lula da Silva, quien por cierto ordenó que la corrupta constructora Odebrecht le aportara 3 millones de dólares para su campaña del 2011. Lo que no ha quedado claro es si los aportes irregulares de campaña configuran como lavado de activos. Yo creo que no, y muchos abogados respetables piensan lo mismo. Pero el caso más palmario es el de Susana Villarán, y por eso nos preguntamos por qué aún no inicia el juicio. Se trata de 11 millones de dólares que ella ha confesado haber recibido para sus campañas contra la revocatoria y reelección de la provenientes de las corruptas constructoras OAS y Odebrecht. Recordemos que a cambio de este dinero, Villarán modificó o dio los contratos de los peajes a dichas constructoras. Y para hablar sobre este tema, vamos a conversar con Javier Bedoya de Negri, quien es secretario general del PPC y, como siempre, muy amablemente aceptado la conversación. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Hola, Aaron, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista a ti. ¿Por qué aún no inicia el juicio contra Susana Villarán? Es un gran misterio, son esas cosas que desconocemos y que siempre tienen una explicación por parte de la Fiscalía, pero que no es coherente, ¿no? Vemos algún tipo no sé si favoritismo, pero por lo pronto son laxativos con algunas personas tipo Susana Villarán, Martín Vizcarra, y son un poco acelerados y severos con otras personas que no son ideológicamente acorde con este grupo de fiscales que preside el señor Vela. En consecuencia, es muy sintomático que gente que sea más o menos, o que es de alguna manera doctrinariamente o ideológicamente afín, por no decirlo de otra manera, o por decirlo caviar si quieres directamente, no son investigados con la misma rigurosidad y con la misma celeridad que otras personas que no son afines a ellos. Un medio local Este tema ponía... lleva 6 meses, estas investigaciones llevan 6 meses. La señora Susana Villarán ha reconocido que ha recibido Hace 6 plata. años reconoció esto. Así es. Y hasta ahora no vemos absolutamente nada. La señora Villarán, claro, estuvo presa unos meses, después la vemos fuera, está en su casa de playa donde vive y donde tranquilamente está viviendo, ¿no? Y no vemos finalmente ningún tipo de celeridad, sobre todo por personas que han aceptado haber recibido dinero de la corrupción de Orech para sus campañas, y otras personas como Martín Vizcarra, que se ha demostrado que también ha recibido plata para obras cuando fue gobernador regional de Moquegua, pero bueno, eso es otro tema. Claro, A mí me preocupa sí. sí. El caso de Susana Villarán, yo creo que no se ciñe solamente en aportes irregulares, porque ella, siendo alcaldesa de Lima, recibió estos 11 millones de Odebrecht y OAS, y a estas empresas las favoreció con los contratos de los peajes de Lima, ¿no? De rutas de Lima para Odebrecht y para OAS, línea amarilla, modificando este último contrato, ampliando el plazo de concesión, ¿no? De 30 a 40 años. Correcto, evidentemente ha habido plata para la campaña, para de alguna manera influenciar en la alcaldesa de Lima, para que continúe finalmente en el sillón. No tanto, acuérdate que no solamente para la campaña, o sea, para la campaña de ella como alcaldesa, sino la campaña de la revocatoria, ¿no? Para que se Donde quede, ¿no? finalmente así es, donde finalmente los brasileños estaban interesados para que se quedara, y a cambio de eso pues se han visto finalmente modificaciones en el contrato OAS y otras cosas con Odebrecht. Entonces evidentemente acá sí hay muchos indicios de corrupción, donde para mí es claro que una funcionaria pública, porque acuérdate que ella era funcionaria pública recibiendo plata de empresas que tenían vinculación con la Municipalidad de Lima. O sea, la alcaldesa de Lima recibiendo plata a su campaña
con empresas que tenían vinculación directa con la Municipalidad de Lima. Hablamos entonces de corrupción pura y dura. Corrupción, no necesariamente lavado de activos, pero corrupción, ¿no? O sea, hay otros delitos en los que podría y los que probablemente ha incurrido Susana Villarán. Sí, ahora, bueno, desde aquí hay que exigir la celeridad y que de una vez inicie, por lo menos inicie el juicio contra Villarán, ¿no? Porque esta sensación de impunidad no puede seguir en el país. Así es, o sea, esta fiscalía, este grupo de trabajo del señor Vela tiene pues una discrecionalidad muy selectiva y va y ataca y sigue investigando a gente que ya no tiene nada que encontrarle y le sigue investigando, investigando y siguen impedimentos de salida, detenciones preliminares y finalmente las investigaciones continúan y no encuentran nada. Y en este caso en particular, donde la señora ha aceptado haber recibido dinero, siendo ella alcaldesa de Lima, de empresa que tenía vinculación con la alcaldía de Lima, entonces, qué cosa están esperando Porque fueron finalmente para iniciar beneficiadas el esas juicio? empresas, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo no sé qué están esperando, la verdad que, o sea, todo esto, Aarón, la verdad que indigna realmente a la población porque te das cuenta que finalmente eh, todo este tiempo, todo lo que nos han vendido como un gran trabajo de este grupo de fiscales, realmente se viene yendo a la borda, en acusaciones que están mal hechas, eh, tipificando delitos que no existían en su momento como lavado de activos. Yo sostengo que finalmente haber recibido plata para tu campaña en determinado momento, independientemente de qué empresa era, no es lavado de activos. Puede haber sido una falta administrativa en su momento, pero no lavado de activos. Se han inventado esta figura de lavado de activos, pero es un delito que existía, evidentemente, pero se han inventado el caso o han armado un caso en virtud de esta tipificación penal, donde finalmente es difícil de sostener. Pero por otro lado, tienes casos mucho más concretos, mucho más factibles de iniciar y comprobar y finalmente sentenciar, y que la fiscalía no lo hace. ¿Crees que Villarán le siga los pasos a Nadine Heredia y pida un asilo a Brasil? Porque hablamos de empresas brasileñas que precisamente han inyectado esos 11 millones de dólares a su campaña contra la revocatoria y reelección, ¿no? Yo creo que sí. Nadine ha abierto un precedente que evidentemente le abre las puertas a todas estas personas que son afines a Lula, a Silva y al gobierno brasilero, o sea, gente de Como Susana caviar, gente Villarán, de izquierda, evidentemente, ¿no? Zona Villarán, evidentemente, para finalmente pedir asilo y decir que esto es una persecución. Yo creo que cuando sucedió lo de Alan García y no se le dio el asilo político, como que se creó un precedente señalando que no era tan fácil pedir un asilo político, y además siendo Tabaré Vázquez un presidente muy afín y muy allegado a García, no se lo otorgó. Mucha gente como que vio esa alternativa como poco probable, la gente obviamente que está cuestionada e investigada, ¿no? Pero después de haber visto qué tan rápido y tan fácil es haber pedido un asilo político en Brasil, ¿No? yo creo que se le abren las puertas y los ojos, evidentemente, a muchos que están investigados como Susana Villarán y otros, ¿no? Claro, y llama la atención, si bien es cierto, el gobierno de Dina Boluarte tenía que dar el salvoconducto porque estamos adscritos a la Asamblea, a la Convención de Caracas de 1954, se pudo, a la vez de dar el salvoconducto, emitir una nota de protesta o de aclaración al gobierno brasileño, ¿no? Pero nada de eso ha ocurrido. Así es, así es. Yo creo que de alguna manera el gobierno, a través de la Cancillería, creo que ha debido de alguna manera, independientemente de que tenía que darle el asilo político por la Convención de Caracas que tú has mencionado, creo que pudo haber hecho más y haber hecho un pequeño lobby ante el gobierno brasileño señalando de que acá no había persecución política y que finalmente a la señora se le había llevado un proceso durante años y que finalmente este proceso había llegado a su final en la primera instancia y En se le primera había instancia. sentenciado, se le había sentenciado. Es decir, se le había dado, o sea, todas las garantías para un debido proceso, se le había garantizado su derecho a la defensa y en consecuencia no había nada que demuestre que había una persecución política. Este es simplemente un favor político que está pagando el señor Lula da Silva y su gobierno a una persona que es allegada.
y el gobierno creo que muy panchamente le abrió la puerta y ya está. Lo tenía que hacer, sin lugar a dudas, pero creo que ha debido ser pero un no de poquito más forma tan enérgico, pasiva, o ¿no? por lo menos aparentar, o para por lo menos aparentar un poquito más de o un poquito de incomodidad con el tema, ¿no? No ¿Y tan tú qué, fácilmente. qué sospechas? ¿Por qué lo ha hecho de manera tan parsimoniosa, tan pasiva? Porque este es un gobierno de izquierda, este es un gobierno que también comulga finalmente con toda esta gente, o sea, no nos No olvidemos quiere porque pelearse con Lula, pues, ¿no? No le conviene. así es, o sea, Dina Boluarte es la suplente de Pedro Castillo, yo siempre lo digo, y no nos olvidemos que este es un gobierno de izquierda, que no haya de alguna manera eh, eh, tomado acciones en contra de la libertad de empresa y qué sé yo, no lo hace un gobierno de derecha. No, pues. Simplemente es un gobierno que está subsistiendo y que está esperando llegar al final del 2026 y que después de eso ya verá cómo subsiste fuera del gobierno, la señora Dina Es Boluarte. decir, tú también le auguras un pedido de asilo para la señora Boluarte. Definitivamente. Se va. Y acuérdate que Castillo también lo pidió en México. Entonces, esto ya es una costumbre de estos gobiernos de izquierda que se levantan en peso el país y que finalmente después piden asilo a sus allegados y sus amigos. Pues no, en Pero el que caso de Castillo a México y López Brasil Obrador se han y convertido ahora en. Sí, Brasil y México se han convertido en guarida de delincuentes, de procesados. no, y espérate que piden a donde, bueno, Petro espero que se vaya el próximo año por el bien de Colombia, pero probablemente hubieran pedido asilo a Colombia y también se los hubieran dado, sin lugar Es a decir, dudas. cuando acabe la presidencia, Dina Boluarte, su destino sería Brasil, con quien tiene buenas amigas, ¿no? Porque ya con México, México rompió palitos con ella, ¿no? Correcto. Entonces, claro, todo este grupo de partidos afines a, digamos, a toda esta corriente de izquierda que de alguna manera han roto palitos con ella desde que ella asumió la presidencia de la República, creo que de pronto, pues, Brasil es lo que le queda, u otro país por ahí que finalmente le quiera dar asilo a esta señora, si es que finalmente lo pide, ¿no? Pero evidentemente va a tener que afrontar procesos por todos los cuestionamientos que estamos viendo hoy en día, pero que finalmente la inmunidad presidencial la salva y este Congreso que está pintado en la pared desde que asumió, no desde ahora, desde que asumió, porque nunca ejerció el control político y el control y su labor de fiscalización, simplemente se ha dedicado a ver desde la vitrina cómo finalmente Dina Boluarte hace lo que le da la gana y por otro lado emitiendo leyes que no tienen ningún tipo de trascendencia y algunas que son contraproducentes para el país, no va a hacer absolutamente nada. Pero tú no te refieres con esto que mencionas a vacar, a Boluarte, sino a censurar a ministros cuestionados, por ejemplo. Exactamente, yo no me refiero a la vacancia, sino ser un poquito más severos y hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, ¿no? Yo creo que el tema de la vacancia o el adelanto de elecciones era en su momento, cuando ella asumió, no se dio, bueno, ya avanzó el tiempo, el Congreso tiene que asumir su responsabilidad de no haber propiciado esto de alguna manera, y tenemos que llegar hasta finales de los 26, porque además ya se convocaron las elecciones. Pero lo que sí me fastidia es que nunca se ejerció, digamos, el control político y la fiscalización ante los ministros de Estado. Ante ninguno, se les llama a comisiones, se les invita, se les pregunta, chao, se van a su casa. Hemos visto, creo, uno o dos ministros censurados, ¿no? En un gobierno que es totalmente desastroso. Yo no digo que tengan que censurar siempre a los ministros, pero por lo menos pues, que los interpelen. La gente quiere saber Bueno, y claro, el necesita una Congreso, respuesta. el caso más escandaloso ha sido que el Congreso se negó a interpelar a César Vázquez luego de las muertes de al menos 7 personas por el uso del suero defectuoso de Medifarma, ¿no? Y a la vez el desabastecimiento de este producto por decisión de este ministro, ¿no? Así es, y como es, hay varios casos, o sea, desde el ministro del Interior, que terminaron censurándolo, finalmente, como final también el ministro de Cultura, por, en fin, espectáculos bochornosos que estaban siendo propiciados por el Ministerio de Cultura y alguna universidad como la PUC, y así sigue siguiendo con el tema de los alimentos mal estado y que también han causado la muerte a muchos estudiantes y a muchos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá no pasa nada, acá no hay responsabilidad política, no pasa absolutamente nada, este Congreso está realmente pintado. Y eso es como consecuencia de que no tenemos hoy en día partidos políticos en el Congreso. Tenemos gente que es muy novata, muy joven, no tiene formación política, por más que tenga buenas intenciones,
han demostrado que no están a la altura de las circunstancias. Sí, tú que eres abogado, Javier, ¿te ha quedado claro en la sentencia, en el adelanto de sentencia contra los Humala Heredia, que los aportes irregulares de campaña configuran lavado de activos? Porque a mí no. No, 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 no. Esa es una figura que la Fiscalía evidentemente celebra hoy en día. Son 2 votos de 3, hay un voto dirimente, y yo no estoy de acuerdo con esa postura, por más que no esté de acuerdo con Ollantumala, y creo que han habido actos de corrupción en su gobierno. Pero como lo mencioné al principio de esa entrevista, todos estos supuestos lavados de activos son teorías de la Fiscalía que de alguna manera las ha traído a la mesa para encontrar alguna razón y enjuiciar y sentenciar y buscar la sentencia de estas personas. En ese momento entendamos, primero que para que haya lavado de activos tienes que comprobar que la fuente del dinero es ilícito. Y a ¿Cómo ver, llegas veamos a por comprobar? partes. 2006, gobierno venezolano. ¿Por qué sería ilícito? Simplemente porque hablamos de una dictadura y supuestamente es una narcodictadura. No existen los supuestos en Exactamente, la justicia, ¿no? exactamente. ¿Y cómo no sabemos que ese dinero de Venezuela, por más que no nos guste que haya venido de Venezuela, venga de otra fuente? Entonces, eh, es un gobierno que está donando a una candidatura, sí, es totalmente cuestionable, no es Sí, ético, claro, éticamente cuestionable totalmente, ¿no? pero es delito, no lo creo. O sea, igualito, ¿no? Las platas de Odebrecht de financiamiento 2011, de campaña, Odebrecht. este, ¿cómo sabemos que esa plata viene de una fuente ilícita? ¿Por qué no son plata que Orech hizo limpiamente como consecuencia de las obras o de la caja que finalmente hizo como empresa por ganarse licitaciones en buena lid, sin ¿Cómo era corrupción? O sea, vista eso no lo Odebrecht en puede el probar la fiscalía. 2011? ¿Cómo era vista Odebrecht en ¿Perdón? el 2011? ¿Cómo era vista Odebrecht en el 2011? Nadie tenía cuestionamientos de ello, ¿no? Evidentemente, todo el mundo ha sabido durante años que ha habido, pues, un club de la construcción, ¿no? Sobre todo los que estaban metidos en este tema, ¿no? O sea, este no es una práctica reciente, sino una práctica que tiene 30 años en el país, antes que Sí. inclusive llegara a los brasileros. Los brasileros han seguido con esta práctica acá en Perú y en todo el mundo. Esa es la verdad. Y el escándalo se ha destapado. Pero en ese entonces, los brasileros, nadie cuestionaba finalmente nada de ellos, que sí, moralmente era cuestionable recibir plata de una empresa que tenía vínculos Pero no es y lavado, obras, pues. pero sí, es cuestionable, porque tú no vas a, o sea, no deberías, si eres una persona correcta, de recibir dinero de un proveedor del Estado, ¿no? Si aspiras más aún a ser presidente de la República, ¿no? Entonces, y peor aún en el caso de Susana Villarán, siendo alcaldesa en función de recibir plata para su campaña de la no revocatoria, cuando Orech tenía evidentemente obras con la Municipalidad de Lima. Y de Aguas también, Es, ¿no? y OAS también. Entonces, en ese caso sí es delito, pero a lo que voy yo es totalmente cuestionable, es totalmente para mí muy jalado los pelos traer el tema de lavado de activos como una configuración, un delito penal en este caso particular, porque tú no puedes probar de que esta fuente del dinero realmente proviene de un fin ilícito. Y eso Y es lo que que ellos finalmente sabían eso, ¿no? y que ellos, y que claro, y quien recibió la plata lo sabía. Entonces, no tienen cómo probar eso y creo que eso de alguna manera ha sido la tesis de la fiscalía y ha sido comprado por estos 2 jueces. Falta que la sala ¿Crees lo que se confirme. anule la sentencia en segunda instancia? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que la sala debería tener en consideración esto y de una vez quedar zanjado esta teoría que viene dando vueltas hace más de 10 años, por las cuales finalmente vienen investigando a un sinfín de gente, y de una vez Como ya al terminar PPC con también, esto, ¿no? porque, Al PPC también. ¿perdón? Al PPC también. Por aportes de Odebrecht y Camargo Correa. Que los mismos brasileros han dicho que no han dado dinero a Lourdes Flores ni a nadie del partido, y evidentemente ni Lourdes Flores ni nadie del partido reconoce haber recibido plata de dinero. Esto es simplemente el dicho de un colaborador eficaz. Entonces, no puedes seguir investigando, investigando. ¿Qué vas a seguir encontrando? Si el supuesto la supuesta persona que ha cometido el delito lo niega y quien dice que ha recibido dinero también lo niega, entonces el colaborador eficaz de alguna manera tiene que probar que esto haya sucedido. Y hasta el momento no veo finalmente que esto suceda. Entonces sigue investigación, no se inician los procesos
y las investigaciones siguen y continúan eternamente y a uno lo tienen envuelto con medidas de restricción, y eso no Por es tampoco ejemplo, justo, ¿no? Lourdes Flores afronta una restricción de un impedimento de salir del país, ¿no? No, ella puede salir del país, el impedimento que tiene ella es de verse con determinadas personas del partido, ¿no? Ujú. Básicamente eso, porque la restricción de salir del país se la levantaron, si mal no recuerdo, en consecuencia es totalmente, en fin, ilógico, ¿no? Pero como te digo, cada caso tiene su particularidad y yo creo que esta tesis de la Fiscalía se debería de derrumbar en la segunda instancia en el caso Humala, que es el más cercano, ¿no? Que debería Claro, haberlo, la porque sala, la Corte Suprema lo debería ver en 4 o 5 meses, ¿no? sí, porque el delito que sí habría en el caso de los Humala Heredia es que a cambio de esos $3 millones se compruebe que por este dinero la expareja presidencial le dio a Odebrecht el proyecto del gasoducto del sur, ¿no? Pero eso se tiene que comprobar también, ¿no? Eso tiene que probar. El caso de Humala, por ejemplo, es el más, perdón, el caso de Toledo es el más palpable, porque Fue ahí hecho sí puro y fue duro. una coima directa para 35 que le millones de dieran la dólares. obra. Ahí sí hay un delito evidentemente claro y que está comprobado y hay declaraciones en ese sentido, ¿no? Y evidentemente también hay pruebas y muestras de enriquecimiento ilícito por parte de Toledo en ese sentido. Entonces, ese es un claro ejemplo de que sí se ha cometido un delito, ¿no? El caso de Susana Villarán, en mi opinión, también, porque, claro, Sí, ella siendo funcionaria pública, a recibir plata de una empresa que tenía obras con el Estado, sí, de alguna manera configura, no lavado de activos, sino otro tipo de delito penal. corrupción, ¿no? Este, Así es, o sea, pero las otras personas que han recibido plata de Como Odebrecht o de otra empresa para sus Fuerza Popular, campañas, por ejemplo. exacto, que Keiko no eran Fujimori. funcionarios públicos y que tampoco los han sido, o sea, no ganaron la presidencia, como el caso de Keiko, entonces, ¿qué dinero está lavando Keiko? O sea, al final, blanquear ese dinero, claro, es primero, como bien dices tú, es determinar que ese dinero viene de una fuente ilícita para después blanquearlo, lavarlo y hacerlo lícito mediante una obra, mediante una concesión, ¿no? Esa Pero en sería ese caso, la contraprestación, ¿no? primero que no se ha comprobado que ese dinero viene de una fuente ilícita y segundo, no se llegó a completar el círculo porque Keiko no fue presidenta, o sea, Ya se cae, no, pues. no llegó a lavar el dinero, a blanquear el dinero con una obra porque ella no llegó a ser presidente. Entonces, es un poco jalado. Y aparte, recién, para terminar, recién en el 2019 se penalizó el delito o se convirtió en delito el aporte ilegal de recibir aportes ilícitos de campaña, ¿no? Correcto, que también ya se modificó, ¿no? O sea, entonces, a ver, eh, tienes la obligación, si tú recibes plata de tu campaña, tienes la obligación de declararla y saber quién finalmente te ha aportado. Lo que yo siempre digo es que hay muchas personas que tienen la buena voluntad de aportar en la campaña de uno, pero no quieren figurar por distintos motivos, porque no quieren vincularse con esa persona públicamente, en lo político, porque no quieren de alguna manera, en fin, que su nombre sepa que se ha dado tanta cantidad de dinero y por un tema de seguridad no lo quieren hacer. En fin, hay una serie de razones por las cuales distintas personas no quieren aparecer en esa relación de aportantes. No porque sea dinero ilícito, sino por un tema particular. Puede ser dinero lícito, bien hecho, pero hay personas que requieren que su nombre no aparezca. Y eso ha sido una práctica bien común. El tema es que evidentemente tú tienes que bancarizar ese dinero y demostrarlo, ¿no? Y está bien, finalmente tienes que declarar, el que no quiere que aparezca su nombre, bueno, no, entonces no aporte. O sea, entonces Claro, es lamentablemente transparente, ¿no? no te puedo recibir tu dinero, ¿no? Y me parece correcto que se transparente ese tema y que se sepa quién está aportando en la campaña de uno y de otro, ¿no? Pero suponer, pues finalmente, o tipificarlo como un delito, me parecía un poco excesivo también, ¿no? De Siempre acuerdo. estamos legislando en función de las coyunturas y nos vamos de un lado a otro y extremos y a otro extremo y al final esto termina siendo pues un pandemonio, ¿no? O sea, Claro, porque no hay nadie que realmente se siente y diga, esto es claro, realmente lo que tiene que pasar. O sea, siempre vas a encontrar la forma de sacarle la vuelta a la ley,
¿no? Sí, O porque sea, el caso Cogeles se eliminó la acusación, ha vuelto de etapa intermedia, ya se cayó el caso para mí, y ahora es muy probable que en segunda instancia, como tú señalas, yo comparto ello, que se caiga o que revoquen o que anulen la condena contra la Sumalo Heredia, ¿y en qué quedamos, no? exacto. Entonces, la señora Heredia regresará al Perú, en fin. Mira, la verdad que es todo está mal hecho, todo el sistema está de alguna manera corrompido, pero también está mal hecho. Las normas también están hechas en función de coyunturas, son normas que no reflejan la realidad. Yo creo que evidentemente no se puede legislar en función de coyunturas, uno tiene que legislar en función de supuestos. Siempre vas a encontrar una forma de sacarle la vuelta a la ley, pero para eso está finalmente la fiscalía, no puedes estar poniendo candados a cada rato, pues. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, Javier. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aarón. Cuídate. Chau, chau. Ok, amigos, esta fue una nueva edición de su programa Sin Anestesia. Y desde aquí exigimos que de una vez comience el juicio contra Susana Villarán. El caso está clarísimo. Ella recibió 11 millones de dólares mientras fue alcaldesa de Lima, mientras fue autoridad de las corruptas constructoras brasileñas OAS y Odebrecht. Esto a cambio de los peajes de Lima, los peajes de ruta de Lima para Odebrecht y Línea Amarilla, modificando, creando esta adenda para ampliar el contrato de concesión de 30 a 40 años. Aquí es evidentemente un delito de corrupción, no se queda en simple lavado de activos. Así que estaremos a la espera de que de una vez inicie este juicio contra la cofundadora del IDL. Nos vemos en una nueva ocasión. Chau, chau.